Está en nuestros estudios Fernando Rospigliosi. Y Fernando, bienvenido a PBO con Claudia Toro. Se han suscitado todas estas movidas extrañas, tanto en el Ejército, en la Fuerza Aérea y en el Ministerio del Interior. Esto no es casualidad, pareciera un plan triangulado para tener políticamente capturada a las fuerzas del orden. Buenos días, Claudia. Bueno, en efecto, yo creo que este es el problema más grave que hay el día de hoy. Es decir, en esta etapa, el principal objetivo de los comunistas en el poder es capturar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para usarlas políticamente. Ese es su principal objetivo. Cuando tengan eso, podrán seguir con el siguiente objetivo, que es cerrar el Congreso e instalar una asamblea constituyente para poner una dictadura chavista. Para eso necesitan el control político de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Lo que han hecho la semana pasada es gravísimo. Cambiaron a los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea. 3 comandantes generales del Ejército en 3 meses, 3 comandantes generales de la Fuerza Aérea en 3 meses y 2 comandantes generales de la Marina en 3 meses. ¿Qué cosa fue lo que pasó en el Ejército? El comandante general José Vizcarra se negó a hacer lo que quería Castillo. Castillo tiene un amigo, un maestro que es Augusto Bocanegra en Tacabamba. Claro. Sí, él tiene 2 hijos que son coroneles del Ejército. Uno de esos hijos, Ciro Bocanegra, está trabajando irregularmente en Palacio de Gobierno como asesor de Castillo. Como este es un gobierno chicho, un gobierno delincuencial, no está trabajando ahí con una resolución oficialmente, no, está ahí informalmente. Bueno, Castillo quería que asciendan a Ciro Bocanegra, que es un oficial de caballería, al grado de general de brigada. Y a Fidel Bocanegra, que es el medio hermano. Ahora, ¿qué pasó? Que el comandante general le dijo, no, ya el número 1 es fulano de tal, de caballería, porque había una vacante para caballería, ese va a ascender a general de brigada. Entonces Castillo le dijo, bueno, aumentamos las vacantes para caballería y que sean 2 de caballería que asciendan. Y en ese caso le dijo Vizcarra, de ninguna manera, porque así se aumente a 2 la vacante de caballería, Bocanegra es el número 3. Él no va a ascender de ninguna manera. Entonces... él es Augusto Bocanegra, el amigo del profesor, amigo del presidente, cuyos hijos son los coroneles. Cuyos hijos son los coroneles. Ahora bien, entonces... Castillo tuvo que tragarse su rabia y se quedó sin que ascendieran a Ciro Bocanegra, que está a su lado en Palacio de Gobierno. Su venganza fue sacar a Vizcarra, pero lo más grave, ¿qué cosa es? Que ellos van probando, ellos están probando. A ver, se atiene a lo que le digo, se arrodilla, se somete, se humilla, si no es así, lo votan. Y van a ir probando hasta que en algún momento van a encontrar a alguno que se someta. Cuando tengan eso, pues se acabó. Ese es el momento en que ya tienen el control político del Ejército y también de las Fuerzas Armadas y cierran el Congreso e instalan la Asamblea Constituyente. Quiero preguntarte sobre ello, porque cuando Martín Vizcarra, vacado por corrupto e inhabilitado hoy, cerró el Congreso de la República, las Fuerzas Armadas no dijeron absolutamente nada. Simplemente se replegaron, se hicieron a un costado, miraron hacia otro lado y la policía tomó el control de la zona y nadie podía ingresar. Entonces, eso es lo que ahora se teme que ocurra si es que Pedro Castillo quiere cerrar el Congreso, quiere usurpar el poder. No, ahora necesitan más. Ahora no necesitan la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Ahora necesitan tener las Fuerzas Armadas controladas políticamente. Sometidas. Los comunistas en el poder ahora necesitan más que eso. No, si las Fuerzas Armadas se mantienen neutrales, por ejemplo, y el Congreso vaca a Castillo, pues se acabó para Castillo. Pero ellos no pueden permitir en este momento que las Fuerzas Armadas sean neutrales. Las quieren controlar políticamente y han dado un paso muy importante dando una señal. La primera señal que dieron fue humillar a las Fuerzas Armadas poniendo a un suboficial de la policía de pésima catadura, como ese sujeto que está ahí, como ministro de Defensa. Esa fue la primera humillación a la que sometieron a los militares. Ahora, en todo este aspecto de esta intromisión, de esta imposición, de la salida de Vizcarra, nos referimos a Vizcarra, el alto mando, el jefe del Ejército, que hasta hace poco fue. El ministro Walter Ayala no ha dicho absolutamente nada. Él
pareciera que está concatenando estas decisiones, también bajando la cabeza, no diciendo nada, pero nadie habla de él. No, es si un pobre hombre, no tiene ninguna importancia. Él no juega ningún papel. Por eso ahora dicen en el Congreso, vamos a llamarlo al Congreso, vamos a interpelarlo, vamos a censurarlo. No importa. Ese es un individuo completamente desechable. Así el Congreso lo interpele, eventualmente lo censure, pondrán a uno igual o peor que él. No tiene importancia. Salimos del Ejército y nos vamos a la Policía Nacional. ¿Qué está pasando en el Ministerio del Interior? Vamos a escuchar el audio en el que Vladimiro Montesinos nos recuerda el papel que tuvo en cuanto a su cercanía y relación con Avelino Guillén, el representante del IDL que hoy ha tomado ya el control del Ministerio del Interior. El Instituto de Defensa Legal, un organismo politizado, un organismo defensor de políticos que ellos quieren defender. Es una maquinaria política que se organiza formando periodistas, teniendo medios de comunicación, bajo la línea que ellos quieren decir. Si ellos creen de que alguien es culpable porque ellos piensan que así es, crean los elementos, sacan a sus periodistas que tienen en diferentes medios de comunicación, lo dicen, lo repiten sistemáticamente hasta que la gente lo cree. Así tuvieron a Martín Vizcarra, protegiéndolo absolutamente de todas las acusaciones. Y a sus enemigos los criticaban sistemáticamente para golpearlos y para que nadie les creyera. Vamos a escuchar a Vladimiro Montesinos, al corrupto sentenciado, hablar de Avelino Guillén y de un pasaje muy extraño en el que Avelino Guillén habría, pues, según lo que dice Montesinos, archivado un proceso de interceptación telefónica, de chuponeo, una grave situación que tuvo como protagonista Avelino Guillén. Cuando se produjo una investigación de interceptación telefónica que hizo el Servicio de Inteligencia Nacional antes del periodo del ingeniero Fujimori y se investigó al coronel Roberto Guamán Azcurra y al general Eli Buendía Ceballos, aquí tengo yo un dictamen firmado doctor Avelino Guillén Jáuregui, fiscal provincial, Primera Fiscalía Provincial Penal, en el expediente 6491, dictamen 336091, secretario Aspilcueta, donde el 2 de abril del 92, el doctor Avelino Guillén, en coordinación con quien habla y con el fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado, archivó el proceso de investigación contra el coronel Guamán y el general Buendía Ceballos y otros funcionarios del SIN por hechos de interceptación telefónica, en coordinación conmigo y con el señor Pedro Méndez Jurado. Y hoy día le devuelvo el dictamen que me lo entregó en esa época y lo pongo a disposición de la sala. Le vamos a hacer llegar, señor presidente. Y también tengo la resolución que, en mérito a ese dictamen, la juez de la causa emite el dictamen o la resolución que archiva los de la materia de conformidad con lo dictaminado por el doctor Avelino Guillén. Y este dictamen que lo tengo lo he guardado durante más de 10 años y se lo devuelvo hoy día, así como me lo entregó el año 92, el 2 de abril del 92, conjuntamente con el fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado. Y sabemos que esa interceptación telefónica sí se hizo. Entonces, ahí ustedes sacarán su conclusión, que eso lo hizo coordinadamente para archivar y no descubrirse la verdad. 2 de abril de 92, una fecha histórica, o sea, 3 días antes del golpe de Estado que ellos tanto han criticado, que ellos tanto han demolido y han repetido durante más de 30 años. 3 días antes, contexto de la historia, Vladimiro Montesinos dice que Avelino Guillén le entregó este expediente, archivando este proceso en contubernio con el entonces fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado. Fernando, si otra persona de oposición hubiera estado en esa situación de Avelino Guillén, con un expediente en mano, mencionado por Montesinos, acusado y además involucrado en algo tan grave como el archivamiento de un caso de chuponeo que era tan elemental, porque las pruebas estaban, ¿por qué lo archivaron? ¿Tú crees que si hubiera sido otro y no Avelino Guillén, estuviera defenestrado de la política peruana? Inmediatamente, bueno, lo habrían sacado de la fiscalía. Por menos cosas se han bajado fiscales y jueces ahora. Claro, inmediatamente lo habrían sacado, pero lo que pasa es que Avelino Guillén es parte de este grupete Gaviar
que controla la Fiscalía y que trabaja con todas estas ONGs y todos estos organismos y todos estos estudios de abogados, que son los que finalmente la llevan, ¿no? Porque ellos son los que manejan y han manejado, por ejemplo, todas las acusaciones y los procesos judiciales de los últimos años. A ver, entendemos una cosa, Avelino Guillén representa esta facción, esta cuota de poder de Verónica Mendoza. El IDL respalda a Mendoza, respalda a Mirta Vázquez, y ahora prácticamente Verónica tiene el control del gabinete de Pedro Castillo. Vladimir Cerrón se ha hecho a un lado, lo han puesto a un lado, pero quiero preguntarte, ¿qué significa que hoy el IDL controle el sector interior? La Dirección General de Inteligencia, la División de Alta Complejidad DIVIAC, los organismos que investigan, que hacen el seguimiento y también la inteligencia del sector interior. Bueno, hay que decir una cosa, Barranzuela era un impresentable, pero como parte de la lucha de poder, él estaba sacando a los caviares del Ministerio del Interior, a todos los que venían de la época de Vizcarra y de Sagasti. Y entonces, claro, ahora que han entrado ellos van a volver a retomar el control. En efecto, yo creo que ahora la facción de Verónica Mendoza es la que está cobrando cada vez más peso dentro del gobierno. Está cogobernando. Hay que entender que los agentes de Cuba, en el Perú, los agentes de Cuba y Venezuela, de la Coordinadora Continental Bolivariana, trabajaban con Vladimir Cerrón, pero también con Verónica Mendoza. No es que haya cambiado mucho. A eso iba a ir. Deben estar contentos porque finalmente ellos tienen a su chavista castrista cogobernando con Pedro Castillo. Así es. El poder de arriba, que es el que mueve a los dos como marionetas, tanto a Mendoza como a Cerrón, está feliz y contento. La pelea aquí es entre chavistas, entre Cerrón, chavista 1, y Verónica, chavista 2. Es una pelea por el poder, no es una pelea ideológica, no es una pelea porque tengan distintos objetivos. No, todos quieren la constituyente, todos quieren una dictadura chavista. Claramente Verónica Mendoza, lo sabemos desde hace muchos años, cuando ella iba con Ollantumala, era la secretaria de Nadine Heredia, a entrevistarse con Hugo Chávez. Entonces, estos dos grupos trabajan con esta gente del chavismo, con los remanentes del MRTA, que están muy vinculados con Mendoza y su gente. Esa es la gente que está entrando ahora al gobierno para reemplazar a los cerronistas. Pero es una pelea por el poder, por los puestos de poder, pero desde el punto de vista político e ideológico son casi idénticos. ¿A qué nos enfrentamos? Porque el hecho de que hoy cogobierne Verónica Mendoza con Pedro Castillo y a Vladimir Cerrón lo hayan hecho a un costado, ¿a qué nos enfrentamos? Porque tenemos al interior copado políticamente y esto es un grave daño a la Policía Nacional. Bueno, es gravísimo pues tener a esta gente en el control del Ministerio del Interior, porque Avelino Guillén es un hombre que no conoce, no sabe, no tiene idea de lo que es el Ministerio del Interior. Y ahí van a entrar nuevamente todos los que sí, a través de los años han ido adquiriendo conocimiento de quién es quién. Ya vimos lo que hicieron en el gobierno de Sagasti, cuando se barrieron a 18 generales para poner a uno de sus engreídos. Es decir, lo que ellos quieren es el control político, y ellos no les importa la ley, la legalidad, la Constitución, pasan por encima de todo para poner a su gente y tener el control político. Y ahí vamos a volver entonces a lo que también ocurrió con Vizcarra, donde estaba este coronel González, alias el Conejo, que después fue jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Ahora, esto es manejo político. Finalmente también hay implicados del entorno caviar, investigados por la Fiscalía, procesados. No solo está Vladimir Cerrón, está Ollantumala. Y lo que quiero preguntarte es, ¿vuelve el control político a estos sectores de inteligencia del Ministerio del Interior? Entonces, esto se reafirma. ¿Cuánto los puede ayudar Avelino Guillén estando en el ministerio? Bueno, los va a ayudar muchísimo, o sea, los va a dejar hacer. Los va a dejar hacer, y todos los organismos que tiene el Ministerio del Interior, que por supuesto son muchos y muy poderosos, van a trabajar en función de los intereses políticos de esta gente. Tanto es la ideología que se ha plasmado en el Ministerio del Interior, porque hay un personaje que ciertamente ya cobró mucho poder desde hace 20 años. Vamos a escuchar esta participación del periodista Gustavo Gorriti en el documental Tempestad en los Andes, que mucho se ha comentado, fue una expresión viral, como ahora le llaman en Twitter, en la que Gorriti justifica en muchos términos esta masacre de Sendero Luminoso en los 80s con la sobrina de Augusto Latorre. Ella es Josephine Augusta, cuando llegó al Perú hace ya más o menos 15 años para grabar este documental, y lo entrevista. Vamos a escuchar a Gorriti.
One of the things that was most important in my early reporting on the war was trying to find photos of Guzman, but it was very, very difficult. It was wrong, in my view, in what she did. But she didn't do anything because of base motives. During those years, many good and brilliant people went to the jungle, to the highlands, in different guerrilla movements, and then they did things which they never thought they would have done, and many of them were killed also, sometimes if they were lucky, fast, in other times in horrible ways. Las personas buenas y brillantes de Sendero Luminoso, unas víctimas que fueron asesinadas por crueles miembros de las Fuerzas Armadas y que si tuvieron suerte morían rápidamente. Esas son las palabras. Saque usted sus propias conclusiones. Vamos a